Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, es un gusto verles nuevamente, verles en viernes, final de semana laboral para algunos todavía van mañana a trabajar, pero ya estamos allí cerca y estamos listos para recibir la palabra de Dios. ¿Usted está listo? Bueno, vamos a ella, Mateo capítulo 15, versículo 29, Mateo 15, 29. Hoy veremos el tema número 16 de la serie Jesús sana, y el título de esta enseñanza es Jesús sana a muchos. ¿Soy yo o hace calor? Sí, ¿verdad? Si nos pueden ayudar a prender los ventiladores, por favor. Jesús sana a muchos. Mateo capítulo 15, versículo 29 hasta el 31. Dice el versículo 29: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta el día de hoy, han surgido un sinnúmero de corrientes doctrinales o de vientos de doctrinas, como le llama la palabra de Dios. Algunas de estas doctrinas son abiertamente herejías destructoras, así le llama el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1. Otras son también, así como le llama Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le llama doctrinas de demonios. Otras son así como la humedad, se van metiendo, van causando estragos poco a poquito, de forma silenciosa, poco a poquito, poco a poquito. Y una de esas nuevas doctrinas, y digo nueva porque cuando no sale de la Biblia, cuando no fue creída y practicada por los apóstoles, es nueva, y todo lo nuevo no es bíblico. El Señor Jesús no dijo que iba a venir algo nuevo. El Señor Jesús habló y dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Una de esas nuevas doctrinas es el movimiento conocido como cesacionista. Tú dices, ¿qué es eso? Bueno, los cesacionistas enseñan que Dios opera de una manera distinta el día de hoy. Ellos dicen que, entre otras cosas, ya el Señor no puede hacer milagros. El Señor Jesús, ¿por qué? Porque ya no está entre nosotros. Ellos dicen Jesús hizo milagros cuando estuvo entre nosotros. Ellos dicen que los apóstoles ya no están entre nosotros. Uno de los argumentos que utilizan los que creen en esta doctrina es que los apóstoles podían sanar a todas las personas, y como ya no están entre nosotros, pues ya no pueden haber sanidades. Según esta doctrina, lo único que tenemos son las Escrituras, según esta doctrina. Según esta doctrina, Jesús no puede usar a un agente humano para sanar a alguien. O sea, no estoy diciendo que haya algo más que las Escrituras, pero estamos hablando de lo que tiene que ver con las sanidades. O sea, si tú estás enfermo, pues no vas y te untas la Biblia así, ¿verdad? Las Escrituras. Ni repites como un mantra un versículo, ¿no? Según esta doctrina, Jesús no puede utilizar a un agente humano, a una persona, para orar y sanar a alguien. Curiosamente, sí puede usar Jesús a un agente humano para enseñar las Escrituras a otros. Ahora bien, esta doctrina puede ser aceptada fácilmente por un sector social, por el sector que no se enferma, los que están saludables, los jóvenes. Dicen, no, pues sí, ya Jesús no hace milagros porque yo no lo necesito. Por aquellos que tienen un seguro médico de primera, por aquellos que tienen recursos a su disposición. Pero ¿qué del sector que no tiene ningún recurso humano? ¿Acaso ese sector podrá abrazar esta doctrina cuando está enfermo y cuando no tiene ningún recurso humano? A ese sector que no tiene recursos no le queda más que su fe en Jesucristo. Afortunadamente, el Señor Jesús vino a dar buenas nuevas a los desamparados. Me ha tocado ver a mí personas que abrazan o que han abrazado esta doctrina y que cuando se enferman de tal manera que pues, no tienen recursos, no les queda más que dejar esa doctrina, se les quita a los cesacionistas.
Cuando ya los médicos no tienen soluciones, a lo mejor tienen los recursos, pero ya los médicos dicen, pues mire, aunque ponga todo el dinero del mundo, aquí ya no podemos hacer nada. Bueno, ahí he visto algunos que se les ha quitado a los cesacionistas. Muchos de los promotores de estas doctrinas tienen fama, tienen prestigio, incluso se catalogan como los principales exponentes de la sana doctrina, y eso hace que muchos cristianos bien intencionados acepten sus ideas y terminen menguando su fe en el poder del evangelio. Y mis hermanos, aprovecho para hacer una parada aquí. Tengamos cuidado con lo que compartimos en nuestras redes sociales. Yo, mire, no puedo controlar las redes sociales de nadie, ¿no? O sea, hay libertad de expresión y todo lo que quiera, pero a veces en esta iglesia llevamos ya 16 temas hablando y enseñando estos temas desde la Biblia, desde la Escritura, no desde lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaría, no, viendo simplemente, razonando con la Escritura, continuamos viendo que Jesús sana con estas 16 enseñanzas. Y todavía hay algunos que comparten en sus redes sociales a predicadores cesacionistas, predicadores que dicen, no, ya, Jesús ya no sana el día de hoy. Los médicos sí, pero Jesús no. O sea, así como Jesús no puede usar a una persona para que ore y sane por otro, pero sí puede usar a una persona para que le dé medicina y sane a otro. O sea, ni siquiera tiene sentido, ¿no? Pero tengamos cuidado con lo que compartimos en nuestras redes sociales. No todo lo que brilla es oro. No todas las frases que dice una persona son infalibles. Por eso vayamos a las Escrituras, vayamos a la palabra de Dios y publiquemos la palabra de Dios. Como dice la palabra, que somos real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes, no del predicador, no del teólogo, no del autor de libros, sino del Señor Jesucristo, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que bueno, a veces sin saber nos metemos gol a nosotros mismos, ¿no? Es necesario que hagamos a un lado las tradiciones e interpretaciones de hombres. Es lo que pasaba en tiempos de Jesús. Jesús dijo, ustedes con sus tradiciones han invalidado mi palabra y enseñan como mandamientos doctrinas de hombres. Y esta es una doctrina de hombre que incluso se ha convertido en un mandamiento o en una prohibición, en una restricción. Resulta que los que oramos por los enfermos para que se sanen, estamos locos, según ellos. Resulta que los que creemos que el Señor Jesús puede sanar de forma milagrosa cuando oramos, como dice la palabra, por un enfermo, resulta que somos unos fanáticos, resulta que si se sana la persona es del diablo el que la sanó. O sea, cosas que no tienen sentido, pero es necesario que hagamos a un lado las tradiciones e interpretaciones de hombres y que vayamos a las Escrituras, amén, que vayamos a la palabra. Las Escrituras nos enseñan que Jesús salva. ¿Cuántos dicen amén? Las Escrituras nos enseñan que Jesús sana, lo estamos viendo. Las Escrituras nos enseñan que Jesús libera. Las Escrituras nos enseñan que Jesús provee nuestras necesidades. Bueno, qué bueno que dijeron amén. La porción bíblica del día de hoy es una continuación de la enseñanza anterior y la que viene también va a tener que ver con este contexto, en esta porción bíblica. El Señor Jesús había estado en la región de Tiro, en la región de Sidón. Eran pueblos que habían sido opositores del pueblo de Dios y por tanto estaban bajo el juicio de Dios. Allí el Señor entró en una casa lejos de la comunidad judía. Es como si tú no quisieras encontrarte a nadie de tus paisanos, pues te vas a un restaurante en donde hay puros güeritos, ¿verdad? Te vas por allá a Woodlands o a Kingwood, no sé, los barrios así donde hay puro güerito. Y dices, aquí seguro no me voy a encontrar a ningún paisano, ningún compa, quiero estar así sentado, ¿no? Bueno, así el Señor Jesús se fue a esta región en donde seguro, según él y según sus discípulos, pues no se iban a encontrar a ningún judío. Y efectivamente era un lugar mayoritariamente gentil. De pronto, mientras que el Señor Jesús estaba en esta casa, en parte descansando y en parte enseñando a sus discípulos un tema muy importante, el tema de que Él había limpiado y había venido a limpiar todos los alimentos, había venido a hacer puros todos los alimentos, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre a través de la comida, sino lo que está dentro del hombre. Ya el hombre está contaminado y de dentro del hombre sale toda la podredumbre, sale todo lo malo, los adulterios, las fornicaciones, las malas sospechas y un montón de cosas. De hecho vimos ya hasta una serie con base en esto. Y allí el Señor Jesús es interrumpido por una mujer sirofenicia, que de hecho ya le venía siguiendo por el camino a él y a sus discípulos. Esta mujer tenía a una hija que estaba gravemente atormentada por un demonio. La mujer cananea o sirofenicia insistió, clamó, se postró a los pies del Señor Jesús
¿Y qué creen? El Señor le respondió. Si no, escucha la enseñanza anterior. Ahora veamos el versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Ahora el Señor se encuentra, según Mateo, el evangelista, se encuentra junto al mar de Galilea. En realidad no es un mar, sino que es un lago muy muy grande, así como el lago Michigan, así enorme. En el paralelo, Marcos, quien narra este mismo acontecimiento en Marcos capítulo 7, Marcos nos da un poquito más de detalles acerca de dónde se encontraba el Señor Jesús. Leamos Marcos capítulo 7, versículo 31. Si desenfundas rápido, léelo, si no, solo escúchalo, anótalo. Dice Marcos 7:31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, y ese es el detalle que añade Marcos que no nos da Mateo. Dice, pasando por la región de Decápolis. Decápolis era una liga de 10 ciudades griegas al este del Jordán, que se estableció después de la dominación romana en el año 65 a.C. Jesús se encontraba específicamente cerca de una región también llamada Gadara. Era de hecho Gadara una de las 10 ciudades de Decápolis. En esta región habitaban también la mayoría gentiles, y esta connotación es relevante, o sea, que yo mencione que habían gentiles por allí y que estaba en Decápolis, la posición geográfica, todo esto es relevante si tomamos en cuenta el contexto. Acuérdate que el Señor Jesús sanó a la hija de una mujer que cananea, sirofenicia, gentil, y cuando tuvo el Señor este diálogo con la mujer sirofenicia, le dijo el Señor, no está bien que se les dé la comida de los hijos a los perrillos. Entonces la mujer le responde y le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Así que el Señor, al responderle a esta mujer sirofenicia, lo que está haciendo es comenzar a regar estas migajas de los hijos entre los gentiles, entre los perrillos. Y así el Señor está reforzando esa enseñanza que les dio a sus discípulos. No hay alimento inmundo, pero la enseñanza no incluía únicamente los alimentos, tenía un alcance mayor, y es que no hay persona inmunda en el sentido de indigna de recibir el favor del Señor Jesús. El Señor, cuando empezó su ministerio y realizó su ministerio, tenía un objetivo, esto lo veíamos en la enseñanza anterior. Su objetivo principal eran los suyos, los del pueblo de Israel. Sin embargo, así como en la enseñanza anterior y en esta, Él se aseguró de que sus discípulos entendieran que su obra tenía un alcance universal, diga universal. O sea, el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por un lado, pero también vemos en las Escrituras que Él vino a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y esto incluye a las ovejas de la casa de Israel que se perdieron, pero también a las ovejas que no son de ese redil, a los gentiles. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron. Así que si todos pecaron y el Señor vino a salvar lo que se había perdido, pues el Señor tiene en su ministerio salvador, redentor, sanador, un alcance universal. El Salmo 66 nos da un pantallazo, nos da una idea de esto, de cómo el Señor ya desde antes estaba enseñando, estaba revelando este plan de este alcance universal de su evangelio. El Salmo 66 versículo 4 dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Toda la tierra, dice el salmista. Luego en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, dice el apóstol Juan en esta visión, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Podemos ver cómo el alcance del Señor es un alcance universal, de todas las naciones, o para todas las naciones, para todas las tribus, para todos los pueblos y para todas las lenguas. Alguien diga gloria a Dios por eso. El Evangelio de Cristo, mis hermanos, no es excluyente. No es únicamente para un sector intelectual, para unos cuantos elegidos que pueden entender cierto mensaje porque recibieron esa revelación. No. El Evangelio de Cristo no es solo para un sector, para el sector intelectual, para los de clase alta, para los que tienen títulos académicos, para los que tienen recursos para comer comida orgánica.
¿sí? Y llevar a su perro al psicólogo, no. Para los que tienen seguros de gastos médicos mayores, no. El Evangelio es para ricos y es para pobres. Alguien diga amén. Proverbios 22:2 dice así. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 22:2 dice: el rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo el Señor, ricos y pobres. O sea, el Señor vino a salvar lo que se había perdido, y los pobres nos perdimos, los ricos también se perdieron, también lloran. El Evangelio es para ricos y para pobres, porque ambos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ambos grupos, por ricos y pobres, el Señor derramó su sangre. Y por toda la Escritura vemos de manera explícita que Dios no hace acepción de personas. Esta enseñanza de que Dios no hace acepción de personas le fue revelada, le fue mostrada al apóstol Pedro, a quien fue uno de sus discípulos más cercanos. Y esto lo vemos cuando él estuvo en la casa de Cornelio, de un centurión de la compañía llamada La Italiana. Eso se encuentra en Hechos capítulo 10, allí se acompáñame, Hechos capítulo 10, versículo 27. Recuerda que el apóstol Pedro estuvo allí, en aquella casa, en donde el Señor Jesús les explicó esto, de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Ya de dentro, dice Jesús, es en donde está toda esa inmundicia, esa contaminación. Ahí estaba Pedro, pero los discípulos no entendieron muy bien la enseñanza y le dijeron: explícanos esta parábola. Y el Señor Jesús les dio una reprendida. Les dijo: todavía están así sin entendimiento. Y les enseñó. ¿Y qué cree? No lo entendieron así otra vez, a pesar de eso. Ya fue hasta después. Aquí vamos a ver en Hechos capítulo 10, o sea, ya han pasado años. Y aquí vamos a ver al apóstol Pedro cayéndole el 20, como decimos en México. ¿Qué significa eso de caer el 20? Bueno, los teléfonos antes con 20 centavos funcionaban. Así que le echabas la moneda y a veces pues no entraba, no daba tono para marcar. Hasta que le pegabas un trancazo, un golpe, y caía la moneda, caía el 20, entonces ya te daba tono, ¿no? Por eso este dicho bastante ochentero, ¿sí? Ya los que no conocían, hay quienes ni conocieron el teléfono de monedas aquí, ni solo el celular, ¿no? Pero bueno, aquí a Pedro le cayó la moneda, le cayó el 20, entendió. Hechos 10:27, recuerda, está en casa de Cornelio, un centurión romano, y está lleno de gentiles ahí. Dice Hechos 10:27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está. ¿Cuándo se lo mostró? Se lo mostró desde antes, pero también se lo mostró en una visión. Por lo cual, dice, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Como dije, Pedro recibió la confirmación de esta enseñanza por medio de una revelación, por medio de una visión. Por cierto, las visiones que Dios nos da no deben de contradecir la palabra de Dios. Más bien lo que hacen es que afirman lo que el Señor ya nos habló en su palabra. Hay veces que leemos la Escritura y no entendemos, pero luego te lo explica alguien y lo entiendes. Ahora sí yo lo entendí porque me lo está explicando. Hay veces que lees algo y no lo entiendes, pero pasa una situación y tú conectas lo que leíste con la situación y dices: ahora sí entiendo. Hay veces que lees algo y no lo entiendes, y el Señor es tan soberano que puede mostrar en una visión y revelarte en una visión para que puedas entender, para que podamos entender eso que no entendimos en la Escritura. Así que el Señor no enseña, no da visiones de cosas nuevas, ¿no? Eso sí, de ahí salen muchas herejías. Y tuve una visión, y en esta visión vi un ángel, el ángel Pepperoni, que me dijo que hiciera esto y aquello, ¿no? Y así cosas como estas. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Se acuerda lo que leímos en el Salmo? Toda lengua, toda tribu, toda nación, dice Juan, en el Salmo dice: toda la tierra te adorará. Y esto lo entendió Pedro, conectó lo que Jesús le enseñó con la visión y con todo lo que él había leído en la ley. Pedro les dio un discurso evangelístico, eso fue,
a predicar el evangelio. Y les predicó a los gentiles. Pero ¿qué cree? Su discurso, el discurso de Pedro, fue interrumpido por el Espíritu Santo. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros los judíos? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El principio que vemos aquí es que el Señor no deja fuera a nadie. Él puede salvar a todo aquel que cree, como lo dice en su palabra, sin importar su raza, sin importar su nacionalidad, sin importar su clase social. Eso es lo que la iglesia debe de promover. Debe de promover la iglesia unidad y no segregación, no división. O sea, hay segregaciones que son inevitables, como por ejemplo el idioma. O sea, pues aquí estamos predicando en español. Y si llega alguien que no habla español, pues ¿cómo le hacemos? O sea, no vamos a cambiar todo por una sola persona. O sea, pues va a tener que buscar un lugar en donde se predique el evangelio en un idioma que pueda entender. Pero no se le está haciendo una segregación, sino que estamos predicando en un idioma. Y lo mismo, si tú vas y no hablas inglés y te metes a una iglesia en inglés y dices, pues no entiendo nada, bueno, pues vas a tener que buscar un lugar en donde tú puedas entender, ¿me explico? Pero me refiero a esta segregación racial, en donde no, aquí esa es una iglesia de puros de tal color, ¿sí? Y si entra otro de otro color, se le quedan viendo así como, ¿y este qué onda, no? ¿Sí? Esa es una iglesia, incluso pasa entre los mismos hispanos. Esa es una iglesia de puros salvadoreños, ¿sí? Y, qué cuidado, quito que entra algo más aquí, lo echamos fuera. Esa es una iglesia de puros guatemaltecos y aquí nadie entra si no es guatemalteco. Y me ha tocado ver que hasta en el rótulo, ¿no? Casi le pone iglesia guatemalteca, o iglesia mexicana, ¿no? No debe de haber eso, mis hermanos. La iglesia debe de promover y debe de darle la bienvenida a todos. Iglesias no de mexicanos only, sino de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que escuchen el evangelio. Dice el versículo 30 de Mateo capítulo 15, y se le acercó mucha gente. Recuerda, el Señor está en esta región de Decápolis, muy probablemente en Gadara. Dice, y se le acercó mucha gente. Y así como leemos aquí, es mi oración y debería de ser tu oración, que mucha gente se acerque a Jesús. Yo estoy tratando de deshacerme de ese cliché que adquirí hace algunos años, que es el siguiente: Dios quiere una gran iglesia, no una iglesia grande. Pues suena bien, ¿no? A Dios no le interesan los números, le interesa que se predique. No, si le interesa que se predique, pero también le interesan los números. Bueno, a ver, ahorita lo convenzo y lo voy a hacer con la escritura. Hechos capítulo 2, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Desciende el Espíritu Santo, comienzan todos a hablar en lenguas y empiezan a entender, a interpretar todo lo que se está hablando, se predica el evangelio, dice la palabra, se convirtieron en aquel día como 3,000. ¿Le importan o no le importan los números? Luego dice, registra Lucas, y se convirtieron como 5,000 y luego ya ni se podían contar. O sea que sí le importan los números al Señor, ¿no? El tema es de que a veces disfrazamos nuestra negligencia para predicar el evangelio con ese tipo de frases. No, es que son remanentes, somos poquitos. No seamos flojos, seamos diligentes y prediquemos el evangelio. Y vemos aquí, y se le acercó mucha gente, y que leamos esto y que digamos, yo quiero que se acerque mucha gente a Jesús. No solamente estoy diciendo que venga mucha gente a esta iglesia, estoy hablando de que mucha gente se acerque a Jesús. Pero si hacemos ver a la iglesia como un lugar de intelectuales, pues no creo que se vayan a acercar muchos. Conozco iglesias en donde la enseñanza es tan técnica, tan pesada, tan aburrida. Sí, o sea, cuando hablo de aburrido no estoy diciendo que tenga que ser divertido el mensaje, pero no se entiende. Y algunos apelan a
la confesión de quién sabe qué y te hablan de teologías muy que son así como más bien filosofías, y llega el de a pie, ¿no? Llega el que dice, no, pues yo muy apenas entiendo Juan 3:16, y desde que llega y se presenta con eso, ya queda desechado. Dice, no, yo aquí no entiendo nada, aquí ni encajo yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, pues puro licenciado aquí, no, yo aquí, y me hacen a un lado. Mis hermanos, no debemos de hacer eso, debemos de esperar que muchos se acerquen a Jesús. ¿Cómo predicaba el Señor Jesús? El Señor Jesús predicaba de una manera simple. Les hablaba a través de parábolas, con el objetivo de que todos pudieran entender, de que todos, porque Él vino, recuerda, a los pobres, a anunciarles el Evangelio. Y los pobres pues no entendían grandes cosas, verdades teológicas o interpretaciones. Esos eran los fariseos, los escribas, y no estoy diciendo que esté mal estudiar la Biblia, no, hay más profundidad a la que podemos nosotros llegar cuando estudiamos de manera individual o en algún instituto bíblico, etcétera, pero estoy hablando de las reuniones dominicales, las reuniones generales, y la idea es que hasta los niños puedan entender lo que nosotros enseñamos acá cuando se quedan los niños. Leamos la invitación que nos hace el Señor en Isaías 55:1. Fíjate cómo es una invitación que incluye a todos. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hace el llamado a todos los sedientos. Y hagamos lo que hizo esta gente que estamos leyendo ahí en Mateo capítulo 15. Ellos acercaron a otros a Jesús. Sería buena idea que si queremos que muchos se acerquen a Jesús, nosotros tomemos parte activa en eso y llevemos a otros a Jesús. Llevemos a los enfermos a Jesús, y lo voy a decir así de manera directa. Si conoces a alguien que está enfermo, a lo mejor tú estás sano, o a lo mejor dices, no, pues si yo me enfermo tengo seguro médico, o tú eres de ese pequeño sector, está bien, eres bienvenido como quiera, ¿no? Pero si conoces a alguien que está enfermo, no te hagas así como el sordo, no, tráelo a la iglesia. Ay, pero si viera, todavía dice malas palabras, pues no pasa nada. Nosotros también las decíamos antes de conocer a Cristo, o que nos esperamos a ser bien santos para empezar a ir a la iglesia. No, tráiganlos y oremos por ellos. A lo mejor usted dice, no, es que a esa persona nomás le interesa ser sanada. Pues bueno, gloria a Dios, si se sana, gloria a Dios. Pero ¿qué cree? Si le trae, va a escuchar el Evangelio, y es más probable que se salve cuando escuche el Evangelio pues ahí guardado en su casa viendo la tele o viendo, no sé, el internet. El Señor solo, o más bien no solo acepta a todos, también sana todas las enfermedades. Es lo que podemos ver en el texto. Mateo nos da una lista de algunas de las enfermedades que Jesús sanó. Dice el versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos. Vamos a revisar esta lista de enfermedades que fueron presentadas ante el Señor Jesús. Primero menciona a los cojos, y esto tiene que ver con un pie que no funciona, o pueden ser los dos pies que no funcionan o que están mutilados. La cojera, como todas las demás enfermedades o deformidades, carencias físicas, se consideraban como resultado del pecado. Así es como se veían en tiempos del Señor Jesús. Por ello, si vamos a la ley, vemos cómo los que aspiraban al sacerdocio, aunque fueran de la tribu que correspondía, si tenían un pie cojo, quedaban excluidos. Eso está en Levítico 21:18. Alguien cojo no podía ser sacerdote. Ni siquiera los animales cojos eran aceptados como sacrificio. Vemos en Malaquías 1 este reclamo del Señor por medio del profeta. Dice el Señor por medio del profeta Malaquías, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? O sea, ni siquiera los animales cojos eran aceptados para el sacrificio. Por esto, las personas que padecían o que tenían algún problema en su pierna o en sus piernas eran vistas con rechazo, con desprecio. Esta enfermedad no solo pues afectaba la manera de movilizarse a las personas, sino que también traía consigo vergüenza, traía consigo culpa, traía consigo depresión.
En el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel 4, vemos a un hijo de Jonatán, el mejor amigo de David, ¿se acuerda? Nieto de Saúl, quien se llamaba Mefiboset. Mefiboset estaba cojo de ambos pies, y cuando llega David para hacerle bien, porque le había jurado a su amigo Jonatán que si quedaba, si alguien moría de los dos y quedaba descendencia, el que quedara vivo iba a favorecer a la familia del que hubiera muerto. Así que David, cumpliendo su palabra, va con Mefiboset y le hace bien, y Mefiboset responde y dice: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Así se veía Mefiboset. Fíjate cómo estaba tan afectado. Hoy en día también hay enfermedades de los pies, no solamente pensemos en las que vemos en la Biblia. Bueno, la realidad es que hoy en día pues hay personas también enfermas de los pies, y las más comunes el día de hoy son, no se ría, pero por ejemplo los juanetes. A lo mejor tú te ríes porque suena chistosa la palabra, pero los que tienen juanetes pueden dar testimonio de que no es fácil vivir así, no es fácil caminar así. Es una masa dura, es dolorosa en la articulación del dedo pulgar del pie. También los callos, las callosidades, las durezas, el engrosamiento por la presión y por la fricción. El calzado se vuelve muy doloroso e impide el poder movilizarse con facilidad. Puede ser incluso la caída del arco, que se conoce también como pie plano. ¿Y qué cree, mi hermano, mi hermana? El Señor Jesús puede sanar eso, y puede sanar más. Es más, el Señor puede hacer crecer piernas más cortas que otras, o incluso puede hacer que crezca un nuevo pie en donde no había un pie. Hay testimonios de eso, y no fue Satanás. Satanás vino a matar y a destruir, no a sanar. Jesús fue el que vino a sanar a los enfermos. ¿Me explico? También le trajeron al Señor Jesús a ciegos, según el texto. Ya hemos visto en las Escrituras varias sanidades de ciegos. La ceguera era una enfermedad muy frecuente, extremadamente frecuente en el Oriente. Sus causas esenciales eran la viruela, la inflamación de los ojos agravada por la intensa luz solar, la abundancia de polvo, un polvo muy fino como la harina, y las minúsculas moscas que había en aquel tiempo provocaban esta ceguera. Y también en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor hirió a sus enemigos con ceguera. Por ejemplo, Eliseo, el profeta, oró para que Dios hiriera con ceguera a los sirios en 2 de Reyes 6:18. O sea, la ceguera podía ser vista también como un castigo de Dios por oponerse a Dios, por el pecado, o era un símbolo de rechazo. Recuerda que Dios también rechazaba a los animales ciegos en lo que tenía que ver con los sacrificios. Por esto los discípulos de Jesús en Juan capítulo 9 le preguntaron al Señor Jesús cuando vieron a un ciego: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Sí? O sea, lo relacionaban. Veían a un ciego y inmediatamente lo relacionaban con el pecado. Pero hoy en día también existen enfermedades en los ojos. Por ejemplo, las cataratas, es una enfermedad muy común. El glaucoma, la conjuntivitis crónica, el desprendimiento de retina. Bueno, el Señor Jesús puede sanar eso, y hasta las cosas que parecen más insignificantes. O sea, la ceguera es la pérdida de la vista, pero el Señor aún puede sanar no solo la ceguera, sino hasta aquello que parece para nosotros más insignificante, como por ejemplo, no sé, el astigmatismo, la miopía. El Señor puede darnos vista 20/20. ¿Cuántos lo creen? Qué bueno que lo creen. A veces no lo recibimos. ¿Por qué? Porque no pedimos. Es lo que dice la palabra. Y cuando pedimos mal, andamos pidiendo cosas que nada que ver. Pero si le pidiéramos al Señor que nos sane de nuestros ojos para poder ver bien, para poder leer mejor, el Señor responde y el Señor sana. Ese es el Señor que yo predico. También al Señor Jesús le trajeron a los mudos. En las Escrituras, la palabra original puede aplicarse para un mudo o para un sordo. Un ejemplo de alguien que quedó mudo por su desobediencia, por su falta de fe, fue Zacarías. Quizás ustedes lo recuerden, ahí en Lucas capítulo 1. Allí podemos ver que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando el ángel le anunció que iba a tener un hijo de su esposa Elizabeth, no creyó en la palabra que Dios le estaba dando a través del ángel, y como consecuencia quedó mudo por un tiempo,
hasta que él pues vio el milagro y creyó, ¿no? Y aunque entre nosotros ciertamente hay personas sordomudas, a lo mejor usted las ha visto los domingos u otros días que nos visitan. De hecho, hay una pequeña comunidad de sordomudos que están esperando que nosotros nos dejemos de andar con cosas y que, ay, no sé en qué me quiere usar el Señor y no sé cuál es mi don. Están esperando que nosotros aprendamos el lenguaje de señas para poderles interpretar el mensaje a ellos. Y el día que alguien tome esa responsabilidad, esa tarea que va a implicar dejar de ver Netflix, va a implicar dejar del entretenimiento, cosas para aprender eso, podemos tener aquí una sección en donde haya la interpretación para los sordomudos. Aunque entre nosotros hay personas sordomudas, hay otras enfermedades relacionadas con el habla y con el oído. Por ejemplo, el labio leporino, el tartamudeo, problemas de aprendizaje, trastorno del espectro autista, el tinnitus en el oído. El Señor Jesús puede sanar todo eso. También al Señor Jesús le trajeron a los mancos. La palabra en el original denota algo torcido, algo imposibilitado. Y algunas de las enfermedades más comunes en las manos hoy en día son, por ejemplo, la artritis o el síndrome del túnel carpiano. Eso es muy común, sobre todo en nosotros los hispanos, que trabajamos con nuestras manos y que estamos repetidamente haciendo ciertos movimientos. Después vienen estas enfermedades que nos impiden trabajar o nos impiden seguir produciendo, y al carecer de los documentos necesarios, pues algunos quedan pues ahí, abandonados y desamparados. Y algunas de las enfermedades, como dije, es el túnel carpiano, la artritis, o incluso quienes les han sido amputados sus brazos, sus manos, sus extremidades a causa de la diabetes y todo esto. Mateo menciona también que le trajeron a Jesús a otros muchos enfermos, dice el texto. Y no perdamos de vista la palabra muchos. Se ha usado ya en estos versículos con mucha frecuencia. De hecho, el contexto nos dice en capítulo 15, versículo 38, que habían 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, ya 4,000 son muchos. Ahora, si le añadimos a las mujeres, son 8,000, contando que cada uno tenía su pareja. Y si le contamos a los chamacos, pues ya salen un montón, ¿no? Pudieron haber sido en total como 20,000 personas, es lo que los expertos calculan. Así que en proporción, imagínate, 20,000 personas. Aquí Mateo dice que le traían a muchos enfermos. O sea, había 20,000 y si le traen a 10, son bien poquitos, ¿no? O sea, ¿me explico? Pero 20,000 y que Mateo diga muchos, nos habla de que eran bastantes, quizás cientos de enfermos que le trajeron al Señor Jesús. O sea, era algo así como una reunión en donde el Señor Jesús estaba orando por los enfermos y los discípulos también. ¿Te imaginas cientos de enfermos en una fila tan larga? Todos con diversas enfermedades, porque Mateo solamente está citando las más comunes, pero habían muchas más, habían enfermedades que ni siquiera se descubrían todavía. Lo que queremos resaltar es que esos enfermos fueron llevados a Jesús, dice el versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron ¿dónde? A los pies de Jesús. Esta palabra pusieron viene del griego ripto, que significa lanzar, y no crea que los aventaron, órale, ¿no? No, es depositar a prisa, pero no descuidadamente, es lo que esta palabra significa. Así que estas personas trajeron con cuidado a sus enfermos y los pusieron a los pies de Jesús. Ahora, pues lo leemos rápido y suena sencillo, ¿no? Pues sí, los trajeron, pero imagínate, entre 20,000 personas. O sea, no podían alcanzar a Jesús con demasiada rapidez, no podían acercarse mucho tampoco a donde estaba Jesús, pero como pudieron, los depositaron ahí a los pies del Señor. Y es que no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús, repito. Si estás enfermo, no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. Si estás sano también. Si estás pasando por una crisis, no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. Es que estoy pasando por un problema, me voy a ir al bar y me voy a comprar una botella de tequila y me la voy a aventar todo. Bueno, a lo mejor sí se te olvida. Bueno, no a lo mejor, seguro se te olvida.
¿sí? No vas a saber ni cómo te llamas si te acabas una de tequila, gimador, ¿sí? Pero al otro día, la cruda terrible, ¿y qué crees? El problema va a seguir allí. Pero estoy diciendo que no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. Cuando todos te han abandonado, cuando todo lo has perdido, cuando se han acabado las esperanzas, cuando los médicos te han dicho, ya no hay nada que hacer. Le va a costar $20,000 cada aplicación del medicamento. Y tú dices, pues en mi cuenta no tengo ni 200, brother. Bueno, ahí, mis hermanos, en esa situación no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. Y el Señor Jesús le dijo esto mismo a Marta, ¿se acuerda? La que estaba afanada y turbada. Le dijo, mira María, ella escogió la mejor parte, estar a los pies de Jesús. Y esa mejor parte no le será quitada. Llevar a otro a los pies de Jesús implica exponerlo a la enseñanza, exponerlo a un ámbito de oración como este, y estamos pues generando estos espacios en donde podamos orar por los enfermos. Y ya van, repito, 16 enseñanzas con esta, y todavía faltan algunas, y mis hermanos, no nos vamos a cansar de insistir. Y a lo mejor tú dices, yo esperaba que el pastor se quitara el saco. Ahora me traje uno blanco para que se vea más, ¿no? Pensé que el pastor se iba a quitar el saco y se los iba a aventar así, y luego les iba a escupir agua y todos iban a quedar sanos. No es así, hermanos. No es el hombre. Y mire, cuando yo aprendí esta verdad, porque yo vengo igual que muchos de ustedes, de esos contextos en donde de quitarse el saco y todo este rollo, de todo eso. No voy a recordarle Egipto, ¿no? Pero cuando yo entendí ese principio de que no soy yo el que sana, sino que es Jesús el que sana, pues puedo orar con mayor libertad. Y si oro por alguien y ese alguien no se sana, pues no es cosa mía. No es que, el pastor no tiene poder. No, no es mi poder. Es lo que dijeron los apóstoles, como si por nuestro poder fueran hechas estas cosas, no. Y por otro lado, si oro por alguien y se sana, pues tampoco fue mi poder, fue el poder del Señor, ¿sí? Si oro por alguien y se muere, pues tampoco, no voy a decir, si llevaré a mi enfermo a que el pastor ore por él o no. No. No somos nosotros, es Dios, y nosotros con toda libertad vamos a seguir trayendo a los enfermos, y también le invito a que usted lo haga, porque como dije, cuando traemos a un enfermo a la iglesia, el enfermo oye acerca de este gran Dios que nosotros tenemos. Allá afuera oye de qué, de política, de que el colapso financiero y que hay que sacar el dinero de los bancos y que el huracán y que el terremoto y todo, sí, pero bueno, aislarlo de todas esas voces para traerlos a que escuchen las buenas nuevas del Evangelio y que oremos también por sus enfermedades. ¿Qué fue lo que movió a estas personas a llevar a sus enfermos a Jesús? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué los movió? Bueno, lo que los movió, quizás estés pensando, la necesidad, sí, pero lo que los movió además de eso fue la fe. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús podía sanarlos, si no nos los llevan. Si no hubieran creído que el Señor Jesús tenía el poder y tiene el poder para sanar a los enfermos, pues ¿para qué? ¿Para qué se aventaban todo este trabajo y toda esta travesía de estar entre 20,000 personas y la multitud? Ellos creían que el Señor Jesús podía sanarlos. Y yo te pregunto, ¿tú crees que el Señor Jesús tiene poder sobre la enfermedad? ¿Sí? Entonces oremos por los enfermos. Yo creo que el Señor Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Por eso oro por los enfermos, por eso pido que oren por mí cuando me enfermo, por esto pido que oren por mi familia cuando se enferma, etc. La fe en Jesús hizo que ellos superaran esos obstáculos. Nosotros leemos rápidamente o superficialmente que trajeron a los enfermos, pero piensa en la dificultad para hacer eso. Una multitud de 20,000 personas, ya de por sí era difícil, ahora imagínate el alboroto. En eso quiero que prestemos atención o meditemos, imaginemos. Está Jesús y podía sanar o sanaba a uno a la vez, ¿no? Entonces traían a uno y el Señor lo sanaba. Imagínate si era cojo, le faltaba una pierna, le salía la pierna y empezaba a saltar, y todos los que estaban ahí cerca gritaban y se asombraban, y estaba el otro haciendo fila, yo también estoy enfermo, ¿me explico? Y superando todo el alboroto que había allí, pero valió la pena la incomodidad, valió la pena el esfuerzo. Dice la palabra que Jesús los sanó. ¿Quién los sanó? Jesús. No tenemos los detalles acerca del método que Jesús usó,
para sanar específicamente a este grupo de personas, aunque nos dan un ejemplo, lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Pero eso no es relevante. Lo relevante es que Jesús sana cualquier enfermedad. Eso es lo relevante y es como se llama esa enseñanza. Jesús sana a muchos, Jesús sana cualquier enfermedad. Él sanó a los cojos, a los que les faltaba un pie o los dos pies, a los que tenían dificultades para caminar, el Señor los sanó. Sanó a los ciegos, a los que no podían ver, les dio la vista y con ella recuperaron también la esperanza, porque si la ceguera había sido causada por el pecado, pues sus pecados habían sido perdonados. Sanó a los mudos, a esos que no podían oír o hablar, ahora sus oídos habían sido abiertos, su boca había sido abierta. Sanó a los mancos, a los que les faltaba una pierna o las dos piernas, ahora podían dejar de pedir limosna afuera del templo o por lugares que eran muy concurridos. Podían ponerse a trabajar. El Señor les cambió la vida. ¿Cuántos el Señor les ha cambiado la vida aquí? Y te la puede cambiar si no ha sido cambiada tu vida. Sanó muchas enfermedades. Y mis hermanos, ese es el Cristo que yo predico, como decía el corito. Y no me canso de predicar. Él no ha cambiado. Ese mismo Jesús que estaba ahí en Decápolis, en Gadara, ahí cerca del lago, este gran lago, es el mismo Jesús que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que nosotros tomemos esa autoridad que Él nos dio. Y dijo, oren, pongan sus manos sobre los enfermos. El Señor sigue haciendo eso. ¿Cuántos dicen amén? Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja, hablando Jesús. Dice, y yo trabajo. ¿Quién dice que ya no está haciendo estas cosas? ¿La Biblia? No. La Biblia dice, y Jesús dice, y en la Escritura lo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él no cambió de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Él no está haciendo un trabajo digital. No. Él está trabajando igual. Y si el hombre se enferma, el Señor sigue sanando a los enfermos. Isaías 40:28, esto nosotros lo cantamos aquí, pero no solo lo cantemos, recordémoslo cuando estemos ante una persona enferma o nosotros mismos estemos enfermos. Dice Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios. No se fatiga, no dice, ay no, yo ya sané muchos enfermos, ahora ya denme chance de sentarme tantito aquí a la diestra del Padre, a dejar de trabajar. No, mis hermanos, Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio. Para ir concluyendo, los que rechazan que Jesús siga trabajando, los que en su doctrina afirman como que Jesús ya se cansó, los que dicen que Jesús ya no sana a través de sus discípulos, usan argumentos absurdos. Por ejemplo, que orar por los enfermos y que estos sean sanados agrede la suficiencia de la Escritura. ¿Sí? Eso dicen. A lo mejor ni entendiste bien, porque son argumentos así como que dices tú, ¿en serio? Bien rebuscados, ¿no? Ellos dicen, en esos lugares en donde se ora por los enfermos y se sanan, están agrediendo la suficiencia de las Escrituras. Y se ponen en sus videos, ¿no? A ver, eso es una falacia, ¿sí? Así se le llama. En la argumentación se utilizan falacias y esa es una falacia. O sea, una cosa son las Escrituras y otra cosa son las sanidades. ¿Me explico? O sea, una cosa, ahí te va, una cosa fue la enseñanza de Jesús en su ministerio y otra cosa fue su ministerio de sanidades. No está peleada una cosa con la otra. No, son dos cosas diferentes. Y pueden coexistir las dos como existieron cuando Jesús estuvo en esta tierra. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿Jesús vino a hacer mal o bien a las personas? Sí, vino a hacer el bien. ¿Y cambió eso? ¿Ahora le hace mal a las personas? ¿Ahora es indiferente con las personas? No. ¿Y nosotros qué somos? Somos cristianos, esto es que pequeños cristos. ¿Sí? Y pregunta, ¿las sanidades destruyen a las personas? No. ¿Matan la fe o avivan la fe? Lo que mata la fe es negar que las sanidades sucedan hoy. Lo que mata la fe es decir, eso de orar por los enfermos agrede la suficiencia de las Escrituras, así que ya nada de orar por los enfermos. Eso mata la fe y crea comunidades de creyentes pues
todos mecánicos, todos sin vida, estériles, mis hermanos, que no se parecen nada al ministerio de Jesús. Quieren ser bíblicos, pero no utilizan la Biblia, utilizan los libros de teólogos. Pero nosotros no queremos hacer eso. Sigamos leyendo el texto para que veamos lo que producen las sanidades en las personas. Y preguntémonos si queremos esto. Dice el versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Esta palabra maravillar viene del griego taumazo, es muy parecido a trauma, de ahí se deriva esa palabra. O sea, se quedaron pasmados, se quedaron llenos de asombro. Y no era para menos. Un enfermo tras otro, tras otro, tras otro, era sanado. O sea, apenas te estabas recuperando del asombro de ver a un enfermo, imagínate un ciego que lo conocías y ahora podía ver y los veía todos, o a un sordo que no podía oír, apenas se estaba recuperando cuando otro y otro y otro, no era para menos. En el paralelo, Marcos nos da más detalles y dice, Marcos 7:37, y en gran manera se maravillaban, pero eso es lo que añade Marcos, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros? Por eso dije, leamos y preguntémonos si queremos esto. La iglesia no es un lugar exclusivo de los creyentes. Tenemos que entender la realidad de que a la iglesia también llegan visitas. O sea, también llegan personas y esperamos que lleguen personas, por eso hasta les ponemos un corazoncito. Personas que nunca, a lo mejor, habían ido a una iglesia cristiana. El domingo pasado estaba yo en este lugar y yo veía a una persona por allí en la alabanza y se movía y oraba y participaba en todo y estaba atento en la prédica. Y cuando terminó la reunión yo le pregunté y le dije, ¿asisten ustedes a alguna iglesia a la ciudad en la que ustedes viven, de la que ustedes vienen? Y me dijo, no, a veces vamos a la tradicional, pero casi no. Me quedé así, wow. O sea, era una persona que no era cristiana, una persona de la religión tradicional. Y después me quedé, wow, pues participaba más en la alabanza que algunos que tienen como 20 años, ¿no? de cristianos. O algunos que son de cuna cristiana, pero bueno, ponía más atención y se dormía menos que algunos que tienen 20 años de cristianos, ¿no? Pero lo que a mí me sorprendió fue esto, o sea, además de eso, ¿no? Lo que me sorprendió fue, gloria a Dios, que puede una persona soportar un mensaje como el que prediqué el domingo, que me aventé como 1:30, ahora sí me pusieron el reloj, porque no tenía reloj ese día, ¿no? Como 1:30 predicando, y esta persona estaba atenta al mensaje, estaba sorprendido. ¿Por qué? No por la elocuencia del predicador, sino por el Dios que predica este vaso de barro. O sea, tenemos a un Dios asombroso, mis hermanos. La pregunta es, ¿la gente que nos rodea está viendo el obrar de un Dios asombroso? Esa es la pregunta. O sea, cada uno de nosotros representamos ese Dios en el que hemos creído. Dicho en palabras de Jesús, o en palabras del apóstol Pablo, quiero decir, ustedes adoran lo que no conocen, ¿sí? Cuando les dijo a aquellos que estaban en el Areópago. O sea, cada uno adora al Dios que conoce. Por eso pues no le hacemos tanta faramaya, y ándale y alaba, porque tú alabas al Dios que conoces. Y si el Dios que conoces es un Dios asombroso, pues se va a parecer como que te parece asombroso, ¿me explico? O sea, si digo, asómbrame con tu gracia, hazme caer de rodillas a tus pies, y estoy así parado, o sea, ¿no te parece buena idea como que hazme caer de rodillas a tus pies? Y veo a ese Dios asombroso como Isaías lo vio, cuando vi al Señor alto y sublime, sí, dije, ay de mí que siendo inmundo de labios han visto mis ojos al Señor. Y caer de rodillas a sus pies cuando realmente consideramos que tenemos un Dios asombroso. La pregunta es, ¿la gente que nos rodea lo ve así? Bueno, comencemos nosotros mismos creyendo que Dios es asombroso, que no cambia y que sigue haciendo portentos, que sigue haciendo proezas. ¿Qué es una proeza? Porque lo cantamos y el otro día alguien que estaba cantando Dios de promesas, no es Dios de promesas, es Dios de proezas. Una proeza es algo que nunca antes se ha hecho, ¿sí? Cuando aquel hombre llegó a la luna la primera vez, ¿sí? Esa fue una proeza porque nadie lo había hecho antes. Nuestro Dios es un Dios de proezas que hace cosas que nadie más puede hacer.
que donde el poder del hombre, la capacidad del hombre llega a su límite, el Señor le dice quítate que ahí te voy, y el Señor obra haciendo proezas. Él no cambia, Él sigue haciendo proezas en cuerpos enfermos. Y es que hemos creído en un evangelio que no es solamente teoría. ¿Me explico? ¿Qué dice Pablo en Romanos 1:21? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, salvación es lo máximo, ¿no? Entonces ya. Pero de allí para abajo, mis hermanos, el evangelio podemos decir que es poder de Dios para sanar a los enfermos. A ver, dice la palabra que ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, ¿sí? Es el poder de Dios, es el poder del evangelio. Si tuvo el Señor la capacidad y su poder para levantar a Jesús de los muertos, ¿usted cree que no tiene la capacidad para sanar cualquier enfermedad? Por supuesto que sí. Es poder para salvación, es poder que transforma vidas. Yo he visto vidas transformadas, para bien y para mal, pero estoy hablando de vidas transformadas por el evangelio. He visto aquí mismo entre nosotros personas cómo llegaron y los veo ahora y digo, no, pues sí se ve la transformación, sí se ve que están permitiéndole y dándole el espacio a Dios para que obren sus vidas, se ve. Han cambiado sus metas, han cambiado sus objetivos, han cambiado hasta su aspecto, su semblante ha cambiado. El Señor transforma y el Señor es poderoso para sanar también. Ese poder sanador de Jesús no solo provoca el asombro de las personas. El texto dice que los de la multitud daban gloria a Dios, dice el versículo 31, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Te imaginas? Ahora, ¿quiénes glorificaban al Dios de Israel? Pues los de la multitud. Y en la multitud, en esas 20,000 personas, entre esa multitud habían discípulos. O sea, los que habían creído en Jesús, los que le seguían, habían los que nomás le seguían pues por curiosidad. Estaban incluso uno que otro opositor por ahí, eso lo vemos en los evangelios. Bueno, todos, mis hermanos, todos glorificaban a Dios, dice la palabra. O sea, el hecho de que hubieran personas pues que solo iban por curiosidad, que solo iban a recibir su milagro, eso no detuvo al Señor para operar milagros. No dijo, ay, aquí hay alguien que solamente viene por su milagro, entonces no voy a hacer nada. No, o sea, el Señor de todas maneras hizo eso, hizo milagros. El hecho es que aún ellos daban gloria al Dios de Israel. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo pudiéramos verlo hoy entre nosotros, hoy en día? Bueno, no sé si alguna vez tú has escuchado algún caso de algún médico que vio a un enfermo y que dio un diagnóstico, que dio un tratamiento, e incluso nosotros tenemos un amigo en México que es internista, y él es una persona con muchos años de experiencia, y él decía, al de la cama 3 le quedan 2 días, o a la cama 2 ya para mañana no está, y se iba, ¿no? Y regresaba. Y he escuchado a él, de hecho esa persona de la que te estoy hablando se convirtió después, y he escuchado a médicos decir, wow, pero si debería estar muerto ya. Esto fue un milagro de Dios. Eso, atribuirle la obra, la sanidad a Dios, es glorificar a Dios. O sea, me ha tocado y creo que voy a seguir escuchando a personas incrédulas decir, pues fue Dios el que hizo esto, o en su lenguaje, ¿no? Fue Diosito el que lo hizo, ¿no? Bueno, yo creo que voy a seguir escuchando a personas decir eso, porque el Señor sigue siendo poderoso. Para concluir, ¿por qué Jesús sanó a esta muchedumbre de enfermos? Porque nos hemos hecho esta pregunta de manera recurrente en cada sanidad. ¿Por qué Jesús sanó a esta muchedumbre de enfermos? Bueno, el texto no dice que en esta ocasión al menos haya sido para demostrar que Jesús era el Mesías, o para confirmar el ministerio de los apóstoles, eso enseñan algunos, o que lo hizo porque todavía la Biblia no estaba terminada de escribir, como dicen algunos. No, hay que responder a las preguntas bíblicas con la Biblia. Y si hacemos esta pregunta, ¿por qué el Señor Jesús sanó a esta muchedumbre de enfermos? Leamos el contexto, versículo 32. En este caso es el versículo posterior, el contexto posterior. Dice, y Jesús, recuerda, estamos, versículo 31, 32, es el que sigue. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, ¿qué? Tengo compasión de la gente. O sea, eso es lo que movió a Jesús a sanar a la gente, su compasión.
eso que se mueve en las entrañas cuando ves a una persona en necesidad. ¿Te ha tocado? Bueno, si ves a una persona en necesidad y no pasa eso, hay insensibilidad y hay que pedirle al Señor que sane nuestro corazón, que nos limpie, que nos restaure para que haya esa sensibilidad. Y mire, hermano, hermana, entre nosotros hay algunos que están enfermos. Hay algunos que no están entre nosotros porque están enfermos. Y si nosotros sabemos eso, hasta los ponemos ahí en la pantalla a veces. Sí, cierto, no había visto al hermano fulano porque, pues está enfermo. Y ya, pero no nos movemos en las entrañas. A por lo menos tomar el teléfono y decir, o mandar un mensaje, decir, hermano o hermana, ¿cómo estás? Y como dije, ni recuerdo cuándo lo dije, pero hace poco, si alguien deja de trabajar, si alguien se enferma, deja de trabajar, ¿y qué crees? Pues deja de generar. Y a veces, pues sí, podemos orar, podemos enviar un mensaje, pero también podemos practicar lo que hemos aprendido, como veíamos en el discipulado. Y no estoy pidiendo ni voy a pedir ofrenda, no, es cada uno dé conforme propuso en su corazón, de ese corazón renovado, el poder, ¿sabes qué, hermano? Ahí está. Entre los incrédulos pasa. Estábamos oyendo un testimonio de una doctora incrédula que estaba diciendo que llegó otra persona y que dijo, yo voy a pagar el tratamiento, un tratamiento muy costoso a esta persona, a una niña que no tenía recursos. Entre incrédulos. Esto debería de ser algo pues ya implícito en nosotros los creyentes, poder ver a este Dios que tiene compasión de la gente y así nosotros también tener compasión. Fue la compasión de Jesús la que movió a enseñar a la multitud, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Fue la compasión de Jesús la que movió a sanar a la multitud, porque estaban enfermos y le trajeron a los enfermos. Fue la compasión de Jesús la que movió, según el contexto, versículo 32, a alimentar, porque dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Así se ve la compasión del Señor, mis hermanos. Repito, entre esa multitud había incrédulos, habían personas solo curiosas, pero el Señor tenía compasión de ellos, y el Señor, así como suplió su alimento en ese momento, suplió su necesidad física, el Señor lo sigue haciendo. Esa es la buena noticia, que la compasión de Jesús, que esta compasión que Él tiene de la gente no ha cesado, no ha cambiado. Es más, el Señor, y te lo dejo así como para que despiertes, para terminar. El Señor puede incluso sanar a los que son de otras religiones, sin que los cristianos oren. Y lo hace, el Señor lo hace. Pero mis hermanos, yo quiero ver que el Señor sane aquí entre nosotros. Y eso va a pasar cuando oremos. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a hacer esto práctico. Y después de las enfermedades que yo nombré, porque a lo mejor habías pensado, no, pues yo nada más tengo juanetes, no voy a pasar al frente. ¿Por qué no? Pasemos al frente y oremos por los que están enfermos mientras nosotros adoramos a Dios. Propiciemos esto, así como le llevaron los enfermos a Jesús, fue algo que se propició, que alguien tomó la iniciativa, así también nosotros tomemos la iniciativa, vengamos al frente. Si conoces a alguien que está enfermo y le da pena pasar, tráetelo. Es más, hagamos espacio por aquí, no se queden aquí parados en medio para que no tapen a los demás. Por favor, vayan hacia las orillas y llenemos este lugar de los que están enfermos. Te doy una idea, enfermos de eso, de juanetes. ¿Por qué no oramos? Y después de que oremos, se revisa a ver si todavía está el juanete ahí. Yo creo que el Señor puede sanar en este momento. De verrugas, plantares en las plantas de los pies, de pie plano incluso. El Señor yo creo que puede hacer el arco nuevamente a los que han estado padeciendo por esto. Y no sé por qué no están pasando, pueden ir pasando, hermanos, por favor. Aquí yo conozco a uno que tiene pie plano, ¿sí? Y no voy a decir quién es, pero porque ahí viene. Es orar y orar con fe. Creemos que el Señor puede sanar de cataratas. Si tienes cataratas puedes pasar, queremos orar por ti y yo voy a estar aquí adorando al Señor. Los líderes pueden pasar, estén listos para pasar, para orar, por los que tienen glaucoma, por los que tienen conjuntivitis, desprendimiento de retina, labio leporino, autismo, tinnitus, artritis, síndrome de túnel carpiano.
Hoy el Señor yo creo que va a sanar a muchos de los que tienen fe. Si tienes fe que el Señor lo puede hacer, puedes pasar. Y si tú no tienes ninguna de estas enfermedades, pues ora por mí al final, ¿verdad? Porque estás súper bien, súper sano. Pero tú que estás allí en tu lugar, puedes también apoyarnos en oración y adoremos al Señor. Y digámosle: Señor, tú sigues siendo poderoso, sigues siendo bondadoso. Pon tu mano, Señor, sanadora sobre los enfermos. Es lo que anhelamos. Anhelamos ver tu gloria. Anhelamos ver tu poder manifestado de esta manera, sanando a los enfermos, sanando, Señor, a los que están en necesidad. Eres un Dios asombroso, eres un Dios poderoso. Y mientras que nosotros adoramos al Señor, sigue creyendo. Y si tú quieres pasar, todavía puedes hacerlo. Vamos a tomar estos minutos para exaltar su nombre y para decir con nuestras voces que tenemos un Dios de proezas, que tenemos un Dios que se compadece de nuestras necesidades. Aquí estamos, Señor.